Hola, buenas tardes a todos y a todas. Somos los muertos del comunismo. Y bueno, os traemos el capítulo 7 del imperialismo, fase superior del capitalismo. Me encanta porque nunca digo quién es el autor, porque ya asumo que su reputación Bansky. va por delante de su nombre. Es Lenin, ¿vale? Perdón. En el anterior capítulo no he tosido y en este yo creo que me voy a llevar el monopolio de las toses. Uf, lo tienes jodido, porque yo sigo igual de mal que en el anterior, porque aunque para la gente hayan pasado 2 semamas, nosotros estamos atrapados en un Júpiter. Sí. Aquí las cosas, el tiempo pasa más lento y... Es que lo voy a decir. Claro, lo estamos grabando seguido. Entonces, claro. Es que ya hemos hecho la sección humana. Y digo, vale, ¿qué hago? Les cuento otra anécdota, pero es que ahora se me ha ido de la cabeza. Porque es que tenía otra, pero es que es un poco fuerte y no quiero contarla. Pues entonces no la cuentes, no vaya a ser. Es que... es que esto ya es un poco nicho, pero bueno, da igual. Pero vaya, que estamos... He hecho un E súper largo y se ha grabado como escalonado, en fin. Vale, pues si quieres podemos empezar pues con el capítulo. Capítulo súper corto, sección humana inexistente. Es que, a ver, digo... No sé, un día hay que hablar de fantasmas en alguna sección humana, porque tengo como un montón de historias paranormales. Oh, Dios mío. Creo que contaré una por cada sección humana. Vale. Es que estoy un poco espiritual, Kika super bruxa últimamente. Como tengo un amigo que dice el materialismo dialéctico... ¿Cómo lo decía? El materialismo dialéctico opera hasta que apagas la luz. O algo así, ¿no? El materialismo dialéctico opera hasta que te quedas a oscuras. Pues no es lo mismo. Efectivamente, que hemos estado una camarada y yo a veces, las dos en el Foravila. El Foravila son pueblos de Mallorca, casas rurales, de ver cosas oscuras y decir, hostia, aquí hay energías muertas, ¿eh? Bueno. Es que ya llega la borrachera intelectual, qué mal. Pero bueno, empezamos. Este capítulo se llama Crítica al imperialismo, que además me encanta porque es un poco un título clickbait. Sí. Porque tú esperas que Lenin haga su crítica al imperialismo. Pero después dices, coño, es que ya la ha hecho durante todos los capítulos ¿y qué puede ser esto? Pues este capítulo es básicamente el resultado. Ya hemos visto en el anterior cómo existía un sector de capas intermedias que les convenía ser defensoras del imperialismo, ya sea de manera circunstancial, dependiendo del país, del espacio-tiempo, de cómo se soborne a esta capa en concreto, etcétera. Pero que hay varios argumentos que utilizan estas clases que pueden estar afiliadas ideológicamente a la izquierda y usan diferentes argumentos para criticar el imperialismo, pero no mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que criticar el imperialismo, pero no mucho, a fin de cuentas, es buscar favorecer el proyecto imperialista. Entonces, básicamente, en este capítulo analiza un poco pues el sesgo de esta clase a la hora de analizar. Correcto. Sí, a ver, es que la clave es esa. O sea, en los países imperialistas principalmente, pues hay un colchón enorme de gente que vive más o menos cómoda bajo el imperialismo. Además, claro, el imperialismo tiene como base el monopolismo. O sea, no es solo gente que está sobornada, sino, por otro lado, gente que, lo quiera o no, se ve arrastrada a la espiral monopolista. Es decir, gente que tiene su pequeño negocio o su empleo de mando intermedio gracias a que existe un monopolio, pero a su vez ese monopolio le marca los pasos. Pensemos en los proveedores de Mercadona, ¿vale? Que por un lado estarán bendiciendo y maldiciendo el día que ha aparecido Mercadona, porque gracias a Mercadona son ricos, pero probablemente gracias a Mercadona también tienen mucho más estrés, porque les obliga a unos estándares. Y a su vez, los que trabajen para esos proveedores, ¿no? Entonces,
el imperialismo un poco es tan extremo, es una forma tan extrema de capitalismo a la que se ha llegado, ¿no? Que ordena minuciosamente toda la sociedad y avasalla y arrastra a su campo a todas las capas burguesas, que es algo que Lenin explica explícitamente. Sí, en el... Dice... De hecho, os voy a leer la cita. Adelante. Y bueno, a mí eres como súper buena persona porque has como resumido un poco points del capítulo anterior. Y mi táctica ha sido literalmente callarme como una puta y que escuché el capítulo anterior. Bueno, Sí. te lees el manual. Me sabe mal, aquí se quiere cenar. Servicio técnico, porque leas el estamos grabando a manual, unas leas el horas. manual de usuario. Eso. Vale. Me oís tragar saliva, increíble. El signo de nuestro tiempo es el entusiasmo general, entre comillas, por las perspectivas de este último, la defensa porfiada del mismo, su embellecimiento por todos los medios. Se refiere al imperialismo. Claro, o sea, estás hablando vale. de qué. O sea, que no está hablando de una persona. La ideología imperialista penetra incluso en el seno de la clase obrera, la cual no está separada de las demás clases por una muralla china. Si los jefes del llamado partido, entre comillas, socialdemócrata actual de Alemania han sido con justicia calificados de socialimperialistas, esto es de socialistas de palabra e imperialistas de hecho. Vale, esto al final resume un poco lo que hemos estado comentando con un ejemplo bastante literal, que es que evidentemente ya no solo por cuestiones objetivas de la posición que ocupas en la cadena imperialista, sino también por la ideología. Al final, estas ideas de defensa del imperialismo tienen un sesgo de clase, pero pueden llegar a permear a nivel más general, porque al final, quien tiene el monopolio de comunicación, pues son los monopolios, y al final, quien se dicta lo que se tenga que dictar, pues es la comunicación afín al imperialismo. Ya sé que esto suena un poco de argumento vacío de propaganda burguesa, pero al final, por cómo funcionan las dinámicas en las comunicaciones, cómo se genera la ideología y qué se convierte en pop, qué no se convierte en... Podría haber usado la palabra hegemónico, pero no he pop querido. Mola más, me gusta más. Pero pop mola más. Es que soy abolicionista de las palabras largas. Como abolicionista. Mierda, me ha pillado. Hipocresía. También. Palabra He mentido. Stop. Otra. ¡Para! Me voy. No, al final, todos estos pequeños medios de contracomunicación, de tal, al final se van a establecer en lo nicho, y si se convierten en pop, pues va a ser porque al final se ha reducido al reformismo o al crítico al imperialismo, pero no mucho, entonces pues puedo darle un espacio. Tipo los espacios estos de debate de Play Z y cosas claro. así. De hecho, voy a poner un ejemplo no mediático, ¿vale? Para que veamos esto de la clase obrera no está separada por una muralla china de los imperialistas o de la burguesía en general, aparte de en el sentido literal, ¿vale? De tienes familiares y demás, o sea, coño, hay obreros que son primo del amo de la empresa, ese tipo de casos ocurren, o obreros que entran y salen muchas veces. El jefe de taller de una empresa es que antes tenía una pequeña empresa que quebró y por eso tiene habilidades de jefe de taller, ¿sabes? Pero es un obrero. Pero es que no solo es eso. Es que resulta que esa capa más acomodada de obreros y, por supuesto, todas las capas intermedias de jefe... Hostias. Madre mía. Bueno, toda esa capa acomodada de jefes, jefecillos, pequeños empresarios y demás... Esa gente, el discurso se lo dan hecho, ¿no? Os pongo una situación, y esto os habrá pasado 1000 veces discutiendo con el típico familiar que es que se cree todo lo que dice la tele. Dices, claro, es que él viene con el discurso de la tele hecho, el mío me lo tengo que hacer yo. No sé, yo tengo que molestarme en investigar. Esto llevado a gran escala es lucha de clases, es decir, es que resulta que para tener una ideología proletaria y transmitirla, hostia, hay que tener muy claras las cosas y estar muy organizado junto a mucha otra gente. Porque si no te quedas solo. Pero ya no para tener críticas al imperialismo fuertes. Es que hasta en el pequeño debate del día a día que diría Lucía costumbrista, coño, yo con mi jefecillo no hablo en pie de igualdad. Cuando él se pone a hablar,
yo muchas veces me tengo que callar o tengo que medir mis palabras porque pues igual no puede saber que soy comunista, ¿no? No puedo descararme del todo, porque cuando yo lo diga, todos los demás ya tienen un discurso que han oído en la tele y él tiene la capacidad de hablar por encima de mí porque la empresa le otorga esa capacidad. Entonces, por un lado, los dispositivos ideológicos de la sociedad ya le dan masticado el discurso dirigido a nosotros, es decir, ya hay un montón de productos hechos por los propios monopolios que son críticos hasta cierto grado con los monopolios, pero en el fondo te vienen a decir que este es el mejor de los mundos posibles. Y de esto hay 1000 variantes. 1000 variantes. En España hay desde las típicas variantes progres de serie de Netflix, tipo La Casa de Papel, hasta la variante cutre de comedia de teatrillo española de... Bueno, pero es que al final del día en España se vive como en ningún sitio, ¿no? Porque es que, madre mía, el clima, las olivitas... Ese discurso que es tremendo. No serás tú, Carmen Machi. Un momento que ha venido mi hermana a cenar y voy a saludarla. Bueno, yo sigo Tengo aquí visita familiar y estoy grabando el puñetero podcast. Sigo aquí con la... Eso es disciplina consciente. Sí, tú sigue, Sigo con la ya te alcanzo. Bueno, el tema al final es... la burguesía produce, ya se lo sabe y ya se adelanta, ¿no? Pero si no hiciera esto, de forma natural, todas esas capas intermedias que por un lado no, están un poco que no pueden estar ni contigo ni sin ti con el imperialismo, encuentran su propia manera de reconciliarse con el imperialismo, porque son honestamente críticas con él, porque en algún grado les afecta, pero a la vez no pueden vivir sin él. Muchas veces incluso su modo de vida sería imposible sin él, en el caso de algunas de estas capas medias o más ricas. ¿Vale? Entonces, de ahí salen estas críticas al imperialismo no proletarias. Y lo que viene a decir Lenin es el imperialismo, al ser una fase tan terminal al ser una fase terminal del capitalismo, la última parada de la sociedad de clases, ¿vale? Antes del apeadero, es que... Vale, ya estoy. Vale, no, estaba terminando ya esta intro un poco diciendo que lo que termina diciendo Lenin, o lo que viene a decir Lenin, es que, claro, es que en una sociedad donde está todo el pescado tan vendido, donde todo ya está tan minuciosamente fijado, donde no hay margen a reformas serias, toda crítica al imperialismo mínimamente seria tiene que ser... Es un poco un todo o nada. O haces una crítica al imperialismo proletaria, revolucionaria, encaminada a la revolución socialista, o al final tu crítica, por muy bien intencionada que sea, es una justificación del imperialismo, porque el imperialismo es muy sólido y se asienta fundamentalmente sobre el consenso a base de sobornos de esa parte intermedia de la población que no puede estar ni contigo ni sin ti con el imperialismo, que está ni contigo ni sin ti con el imperialismo. Y efectivamente, yo tengo apuntadas 3 grandes grupos de críticas pequeño-burguesas que él va desgranando, ¿vale? Si quieres las leo y luego ya vamos parte a parte del texto, un poco por tener el esquema mental. Aviso que tengo 15 minutos más o menos, porque al parecer les he dicho que empiecen a cenar sin mí, pero al parecer justifican la familia tradicional y yo soy abolicionista de la familia. Y nada, que tengo 15 minutos porque no quieren cenar sin mí. No pasa nada, capítulo corto. Así hay uno de cal y uno de arena, que hay gente que le gustan los capítulos cortos. Cosa que no puedo entender, porque bueno, si hacemos un capítulo largo, pues pausarlo, pero bueno, es igual. Vale, entonces hay 3 grupos de críticas, ¿vale? Uno, tratar, que esta es la que hemos tratado ya con Kautsky, ¿vale? Tratar de presentar la política, o sea, el imperialismo no como una fase inherente al capitalismo, analizando toda su estructura, sino como una especie de política probable, pero con posibles alternativas que hay en el imperialismo, ¿vale? Esto es súper típico, sobre todo en reformistas más paniaguados, tipo Alberto Garzón, que tienen un montón de libros de estos del palo, hay alternativas, donde te van a vender la moto de pero es que en las guerras se pierde dinero, intentan hacer como este tipo de justificaciones de puedo ganarle al capitalismo a su propio juego. Vale, la otra crítica pequeño burguesa es la crítica directamente reaccionaria que idealiza el libre
en la libre competencia del pasado, ¿vale? Como si el monopolio no naciera directamente de que el que ganó en la libre competencia cortó la cuerda para que nadie más pueda libre competir con él. Es que eso es impepinable y es estructural a la libre competencia, ¿vale? Es el que gana súper presente. Claro, el que gana corta la cuerda. Sí, a ver, es que esta es la típica crítica que tiene su extracción de clase, porque hemos hablado de que la pequeña burguesía pues se beneficia del imperialismo, una parte de ella, pero también hay otra parte de ella que evidentemente no se beneficia y que se va pues arruinando progresivamente con toda la cuestión de las franquicias y tal. Entonces, pues estas personas dicen, pues esto es una mierda, yo quiero volver al esplendor del bar Manoli. Correcto. Sí, que idealizan el modelo de negocio del pasado, etcétera. Y luego tenemos la última, ¿vale? Que es... Esta la verdad que es más propia de políticos del campo que hoy sería el campo comunista, en su día el campo socialdemócrata revolucionario, ¿vale? En transformación a reformista, que es las distintas teorías del ultraimperialismo, ¿vale? Que pretenden presentar el imperialismo como una especie de fase transitoria, y bueno, y les gusta también mucho, que ya lo dije en otro capítulo, a los autores de ciencia ficción. Tratan de presentar el imperialismo como una especie de fase de transición hacia un mundo sin fronteras, una especie de sociedad terrible capitalista gobernada por Disney, ¿vale? Por Mickey Mouse, sin estados, ¿vale? Que es el típico sueño que, aunque suene muy radical y de guau, si eso lo señalan como distopía, no. Lo que te están queriendo decir con eso es, ojo, que habrá un momento en que estemos peor, hasta entonces vamos a parar los golpes, vamos a dejarnos llevar, y cuando llegue ese momento todos seremos hermanos y un poco caerá por sí solo. Y me consuelo con esa historia, y esa es la teoría del ultraimperialismo y es lo que sirvió en su día para justificar tanto las políticas de expansión colonial en plan cínico de bueno ya, pero es que les estamos llevando a la locomotora y dentro de 10 años serán proletarios como nosotros, dentro de 100, tanto como para justificar el apoyo al propio país en la Primera Guerra Mundial, en una guerra que además no solo era una guerra imperialista como todas las guerras de capitalistas, sino que es que además era descaradamente imperialista, es decir, era una guerra por sobreproducciones y por el reparto colonial, ¿vale? Entonces sirvió como este tipo de teoría sirvió para eso, de sí, es que nos está agrediendo otro país, pero bueno, tarde o temprano habrá una única gran potencia imperialista bajo la cual viviremos todos igualados por la base, ¿vale? Estos son los... Sí, y a partir de ahí podremos hacer la revolución, claro, unidos todos, porque ahora pues no se puede... Que, a ver, esto al final Lenin lo desmiente bastante fácil, y es que es físicamente imposible que no existan contradicciones interimperialistas. O sea, es decir, es imposible que no existan contradicciones entre monopolios, es imposible que no existan contradicciones por el reparto del mundo, como vemos nowadays constantemente. O sea, está en las características del imperialismo. Es que... Claro, dice textualmente, basta formular claramente la pregunta para que sea imposible... Vale, la pregunta ¿es concebible suponer que en las condiciones de conservación del capitalismo dichas alianzas entre países imperialistas no sean de corta duración, que excluyan los rozamientos, conflictos y la lucha en todas las formas imaginables? Basta formular claramente la pregunta para que sea imposible darle otra respuesta que no sea negativa. Qué forma más complicada de decir que la respuesta es no. Pues bajo el capitalismo... Es que Lenin es complicado de citar, porque entre que es sarcástico, escribe comillas por todo. Sí. Para que sea imposible darle otra respuesta que no sea negativa. Es una triple negación. Pues bajo el capitalismo no se concibe otro fundamento para el reparto de las esferas de influencia, de los intereses de las colonias, etcétera, que la fuerza de los participantes en el reparto, la fuerza económica general, financiera, militar, etcétera. Y la fuerza no se modifica de un modo idéntico en estos participantes del reparto, ya que es imposible bajo el capitalismo el desarrollo igual de las distintas empresas, trusts, ramas industriales y países. ¿Vale? Entonces, esto es súper clave, porque no solo os jode muchas novelas de ciencia ficción tipo Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, que se basa en esta premisa del ultraimperialismo, sino que también nos pone negro sobre blanco por qué
estas teorías que son súper populares entre gente del reformismo electoral, de los estados están perdiendo fuerza y tal, son formas interesadas de defender lo que es lo mismo que toda la vida el socialchauvinismo. Es decir, es que ahora mismo tienes reformistas que te están defendiendo que hay que fortalecer el Estado porque el Estado, los imperialistas, lo están abandonando porque ya no les hace falta a los capitalistas, nos hace falta a los obreros. Y que a lo mejor Lenin tenía razón, pero las cosas han cambiado y ahora los estados los tenemos que defender. Esto está en la base de muchas de las teorías revisionistas, así más abiertamente revisionistas, que hay ahora mismo, y en mucha de la base de lo que es la izquierda alternativa es esta trampa conceptual de que de alguna manera el imperialismo, en lugar de estar siendo más belicista que nunca, apoyarse más que nunca en los estados para guerras comerciales, intervenciones financieras, y ser mucho más acentuado que nunca, lo pretenden mostrar como que no, como que de alguna manera no. Ahora tienes multinacionales que pasan de los estados y que están dejándolos atrás y estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con que esa capa de aristocracia obrera más o menos grande que en varios países occidentales, en España no tanto, la verdad, porque estaba Franco, pero en bastantes países occidentales existió, ya sea en Estados Unidos en los sindicatos corporativos estos para blancos, ya sea en Alemania o Reino Unido alrededor de los programas socialdemócratas de empleo súper protegido y demás. Todo eso se va deshaciendo como un azucarillo, va quedando atrás porque el imperialismo ya no puede mantenerlo, y esa capa social en retroceso, esa capa intermedia social en retroceso, y mucha gente que no pertenecía a esa capa pero que les compraba la película a falta de una película mejor, o sea, mucho obrero engañado por esa gente o que les compraba la peli, está ahora encontrando su manera de hacer su propia crítica. ¿Y cómo lo conceptualizan? Hostia, es que el Estado, para mis abuelos, el Estado significaba cosas buenas. Olvidan que a sus abuelos el Estado les pegaba de hostias hasta que les puso una guardería. Pero para ellos tienen esa versión. ¿Por qué? Porque saben que lo están perdiendo. Son una capa intermedia en retroceso, ¿vale? Claro, lo mismo que el bar además, de Puri que habías dicho tú antes, en los tiempos gloriosos del bar Manolo. Aquí se habla con propiedad, bar Manoli. Exacto. Vale. A ver, es que al final lo que iba a decir es que la vinculación imperialismo-Estado, o sea, es indisoluble, o sea, no se puede entender. O sea, el Estado es la concreción opresiva del imperialismo, o sea, y el gobierno, los representantes de turno. Entonces, al final, quien va a ejecutar las consecuencias que tiene el imperialismo sobre la clase trabajadora es el Estado. Son sus fuerzas. O sea, no nos vienen paramilitares subcontratados de no sé dónde. Nos vienen, pues lo que se paga con los impuestos y con otras más cosas, que son los cuerpos de seguridad del Estado, los que cuando no hay paz social, o cuando tiene que haber un desahucio, o cuando se tiene que ejecutar una medida X, ya sea por un conflicto bélico, ya sea por cualquier otra cosa, al final la ejecuta. Claro, y no solo la parte violenta, la parte de administrar la sociedad. Al final el Estado es el bote común de los privilegiados para mantener el orden. No solo es por las hostias, es que haya carreteras, que haya red eléctrica, que haya un modelo de contratación único. Todo eso son cosas que objetivamente las empresas necesitan como lubricante para funcionar. Porque si la empresa que hiciera las carreteras, si cada empresa tuviera que costearse su carretera o pagarle peaje a otra, entonces tarde o temprano alguno de los monopolios saldría perdiendo. Entonces el Estado es el común denominador de todos ellos. Sí, ¿vale? Claro, y al final también gestionar el acceso a la propia fuerza de trabajo con la educación, controlar quién entra y quién no entra con programas de becas, que rellenar un programa de beca es un infierno porque es súper burocrático. Es que todo esto. Incluso una cosa que están perdiendo bastante, a fuerza de hacer más y más limitado lo que, entre comillas, se podía hacer antes desde la política burguesa para contentar a las capas medias, como ahora ya no tienen dinero los imperialistas, van limitando eso, están perdiendo una cosa que sigue estando ahí, que es el Estado, sobre todo en tanto en las democracias burguesas como en las dictaduras burguesas, les permite que en un momento dado haya alguien que gestione para ellos de una manera más inteligente de lo que ellos directamente lo harían.
En España lo estamos viendo, quiero decirte, el hecho de que tengamos el supuesto gobierno más progresista de la historia, como siempre que hay un gobierno de estos súper progresista del copón, para lo que sirve es para aprobar cosas que la derecha no podría aprobar. Es decir, es que la más reciente el tema del Sáhara Occidental, ¿no? Firmar que España, que nunca lo ha defendido sinceramente, pero que España reconozca que el Sáhara, la anexión de Marruecos al Sáhara es legal y es legítima, es algo que ha firmado el PSOE y ya está, ha matado ese debate. ¿Vale? Y Podemos nos hace titelles, nos hace guiñoles de que se siente muy mal y ya está, pero pasando página. La subida del combustible y llamar a los transportistas, a los camioneros, a acusarlos casi de terrorismo o de fascismo, como hizo Yolanda Díaz, es algo que es que si lo hiciera la derecha saldríamos mucho más a la calle, ¿no? Entonces, meter en vereda a veces a la patronal es algo que la propia patronal necesita a largo plazo, ¿vale? Lo mismo lo tienes con, por ejemplo, los debates presidenciales en Estados Unidos, que es verdad que muchas veces son una cosa y la misma, pero sí que hay más o menos diferencias de táctica oligárquica en cómo gestionar la pandemia, en cómo gestionar según qué cosas, que si lo tuviera que elegir individualmente por votación cada oligarca, probablemente saldrían cosas que no les duraría 1 minuto y medio la película porque no convencerían a nadie o porque sí, les beneficiarían a corto plazo, pero al medio plazo saldrían perdiendo. Entonces, eso siempre lo han tenido. Eso siempre es algo que el gobierno del Estado les ha dado. Esa capacidad de decir, vale, a mí no me va nada directamente en los negocios, me va más bien en el mantenimiento del conjunto del orden social. ¿Vale? Eso es una dinámica que es fundamental para entender por qué al final el Estado es que es inseparable, y no solo eso, sino que el imperialismo es por excelencia el capitalismo de Estado, el capitalismo que requiere la existencia de un Estado para hacer de lubricante, de mantener el orden social, etc. Sí, totalmente. De hecho, he tenido como un desfase cognitivo y creía que iba a decir, de hecho, el imperialismo es el Estado. Wow. Oh. Esto va para la posteridad. Pues bueno, en verdad eso sí, es yo creo... todo, porque estoy mirando, es que claro, hay muchas cosas que hemos explicado en el capítulo anterior y en otros capítulos que también iban de este mismo tema, realmente. O sea, a ver, estoy así ojeando rápido lo que había apuntado de citas y tal. Pero no, la verdad es que no hay... Es que lo que hemos hecho realmente, si os leéis el capítulo, veréis que lo que hemos hecho es traduciros al presente todos los ejemplos. Por ejemplo, él habla directamente de cómo los economistas burgueses y la prensa burguesa hace falsas críticas a otros países imperialistas. Eso lo estamos viendo con la guerra en Rusia, joder. Y cómo la gente compra eso. Yo estoy es que no hemos puesto el ejemplo porque ya es hiper evidente. Claro, es en plan, ¿Putin es un asesino? Por supuesto que sí, exactamente igual que Biden, ¿vale? Pero de Biden nadie habla en los términos que se habla de Putin. ¿Por qué? Porque Biden es amigo. Es decir, es de la potencia imperialista con la que va a España ahora mismo. ¿Vale? Es decir, y probablemente en Rusia sea al revés. Cuando lees Russia Today, pues el imperialismo americano, tal, y ellos el intervencionismo, y después si Rusia es el imperialismo básicamente más descarado, parciales y relativas, es abusón de manual, en plan mafioso, ¿vale? Ese ejemplo está ahí, el de los economistas burgueses haciéndoles los ingenuos y un poco dándonos cocinada, que es lo que hemos hablado al principio, esa versión, no la suya, o sea, no te están dando la versión oligárquica, no, te abren la cadena progre tipo La Sexta para que te digan, ya directamente te dan el argumentario pequeño burgués hecho, pero lo piensan ellos. Yo tendría que ir cerrando porque ya tengo que ir a cenar. Vamos a cerrar, que ya está bien. Y esto pues se queda en un corto, mira tú qué bien, ya tenemos 3 cortos. Pues perfecto. Vale, pues nada, gracias a todos y a todas por escucharnos en esta maravillosa noche precena. Y gracias a tu familia por esperar a que vayas a la mesa. Un reconocimiento, ovación a mi familia que ha esperado 15 minutos para cenar. Y pues ya está. Dicen que gracias, que he escuchado a mi hermana por ahí chillar. Pues nada, nos despedimos y nos vemos en los siguientes episodios.
Venga, un Porque me he abrazo. despedido como una serie, como un talk show, en fin. Ya ves. Terrible. Vale, adiós.